Buenos días, tardes o noches. Les saluda un servidor, el profe Ronald Ramírez. A continuación vamos a grabar un video tutorial de cómo realizar una secuencia de luces para control de tráfico vial. En términos prácticos, un semáforo en el software Logix Pro, que es un simulador de programación para PLC. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Para ello vamos a utilizar lo que viene siendo el software Logix Pro, previamente ya instalado. Ok, aquí vamos a comenzar. Utilizaremos primero que nada lo que es la simulación. Aquí en la parte superior, en la pestaña de Simulation, vamos a seleccionar la Traffic Simulator. Ajustamos nuestra pantalla para que se nos haga un poco más cómodo trabajarlo. Y yo creo que con esto es suficiente, ¿sí? Ya podemos ver lo que es la simulación y tenemos nuestra área de trabajo. Para este caso vamos a trabajar solamente con un lado del semáforo, puede ser el lado izquierdo, puede ser el lado derecho, no hay ningún problema. Yo voy a trabajar con el izquierdo, se lo puede hacer con el lado derecho, solamente cambiamos las direcciones de las lámparas, pero es exactamente lo mismo. Para dar inicio a esto, pues vamos a comenzar con lo que es la luz verde, las cuales vamos a crear aquí una nueva nota solamente para poder especificarlo. Vamos a tener tres lámparas con las que vamos a trabajar. Lámpara verde, la cual va a tener una duración de 8 segundos. Lámpara ámbar o amarilla, la cual va a tener una duración de 4 segundos. Y lámpara roja, cual tendrá una duración de 12 segundos. ¿Sí? Cabe mencionar que estos tiempos son meramente didácticos, no son tiempos utilizados en lo que es las luces de control vehicular afuera que nos vamos a encontrar en la calle, y tampoco que no es el uso de estos dispositivos de los semáforos no se controlan a través de un PLC. Nosotros tomamos este ejemplo porque está muy bien aplicado y está sencillo de hacer, entre comillas, por la cuestión de que pues solamente necesitas las lámparas, ¿verdad? Y crear la secuencia, darle la lógica a la secuencia. Entonces, por eso normalmente es una de las prácticas que se toma para cuando vamos a empezar a practicar con PLC. Entonces, estos son los tiempos con los cuales vamos a estar trabajando. Porque estos tiempos? Porque más adelante vamos a trabajar lo que es el semáforo doble de crucero, donde vamos a programar para que estén sincronizados este semáforo con el que cruza hacia el otro lado, y con estos tiempos se nos facilita más el poder hacer la sincronización por la parte de que en uno va a tener que estar activo el semáforo en rojo, que dura 12, y si vemos la suma de tiempos me da al valor de la roja. Por ejemplo, la lámpara verde, que dura 8, y 4 de la amarilla, me dan los 12 que dura la roja. Entonces, de esta forma se pueden estar intercalando. Por eso lo hacemos para tener esa facilidad. Entonces, vamos a comenzar. Como sugerencia, ¿verdad? Por cuestión didáctica, pues podemos empezar con la lámpara verde, ¿verdad? Que esté el paso del vehículo. Entonces, vamos a agregar un nuevo renglón. Agregamos un nuevo renglón, un nuevo escalón de trabajo, y vamos a comenzar con la lámpara verde. Pues bajamos el icono de la salida o bobina, le llaman en algunos casos, y lo que es la dirección, que tenemos aquí de la lámpara verde del lado izquierdo,
La voy a seleccionar con el clic izquierdo del mouse y sin soltar la voy a arrastrar hasta llegar yo a lo que es este simbolito de la salida. Observemos cómo me aparece un símbolo de negación, de prohibición, y cuando me coloque sobre el elemento, ya que esté bien posicionado, se va a cambiar por un pequeño icono de un recuadro con un más, o sea que lo puedo agregar y ahí es donde puedo soltar y ya vinculo yo lo que es mi salida del diagrama de escalera con la salida que voy a utilizar, por así decirlo, la salida real de la simulación. Podemos hacer el uso de etiquetas para facilitarnos recordar con qué elementos estamos trabajando de una manera muy sencilla. Nos colocamos sobre el elemento que queremos etiquetar o marcar, le damos clic derecho y tenemos aquí la opción de Edit Symbol, el cual nos va a permitir poner una etiqueta a este elemento. ¿Sí? Podemos marcarlo, por ejemplo, como piloto verde, lámpara verde, como usted guste llamarle, ¿verdad? En mi caso yo le voy a poner green lamp. ¿Sí? Entonces, esta es la lámpara verde. Ok, la lámpara verde que siempre va a estar activa, por lo cual vamos a poner un contacto normalmente cerrado. Cuando inicie el programa, como es un contacto cerrado, la corriente va a estar pasando hasta la lámpara y la va a mantener activa. ¿Sí? Pero bueno, alguien me tiene que controlar el tiempo de encendido que va a permanecer encendida esta lámpara. En este caso, como lo acabamos de ver en la clase, vamos a hacer el uso de los temporizadores, para lo cual voy a tener que agregar un nuevo renglón, un nuevo escalón de trabajo, y en este voy a colocar lo que es un temporizador, un timer zone. En este caso, para el simulador, para llenar los datos del timer que ya habíamos visto previamente en clase, hay que agregar un direccionamiento, decirle que a qué registro va a corresponder. Entonces, en este caso, si yo selecciono aquí el apartado de timer, que es donde va el direccionamiento, y después hago clic en el espacio en blanco, por default me da el timer T4.0. ¿Sí? La base de tiempo habíamos dicho que en este programa no se puede mover, se queda como punto 1. Y el preset es el valor que vamos a ajustar de tiempo, ¿sí? De lo que yo necesito que cuente. Como lo habíamos mencionado, la lámpara verde va a tener una duración de 8 segundos. Por lo tanto, aquí yo tengo que capturar 80. ¿Por qué 80? Porque si vemos en el apartado superior, dice time base, base de tiempo, es de 0.1. Entonces, 80 por punto 1 me va a dar los 8 segundos que yo necesito para mi lámpara verde. Para poder enlazar la salida de este temporizador con el contacto que me va a controlar la lámpara verde, es necesario posicionarme sobre el contacto con el que quiero enlazar, dar clic derecho y irnos al último apartado, que es la tabla de datos. Esta tabla de datos me permite acceder a los bits de registro, lo cual me facilita mucho el manejo de información. Necesitamos, ahorita estamos con el apartado de entradas, que es I1. Necesito cambiarme aquí en esta lista desplegable a lo que es T4 de los timers. Y aquí me van a aparecer los temporizadores, la tabla de temporizadores. Podemos ampliarlo y vamos a ver que son muchos más. Y observamos que este es el timer 4.0, que es el que ya tenemos agregado. Y estas son todas las variables que tiene nuestro timer. La salida EN, la salida TT, la salida DN, el valor del preset y el valor del acumulado. Entonces, es el timer y aquí en esta fila van todos sus datos. ¿Sí? Las columnas, pues es para cada uno de los timers. ¿Sí?
la salida EN para cada uno de los timers que tengo disponible, el valor de preset para cada uno de los timers disponibles. Entonces, yo lo quiero enlazar con lo que es la salida del temporizador. Como estamos trabajando programación, no hay un solo diagrama único que me dé la posible solución. Hay varias formas de hacerlo. Ahorita te voy a presentar una de ellas y al final, en forma más rápida, te voy a presentar otra forma, la cual también nos puede servir. Ahorita vámonos por esta forma de realizarlo, que es el equivalente a un video que ya habíamos subido, el cual te enseñó cómo hacer esta misma práctica, pero con un simulador para Android. Entonces, para enlazarlo aquí, yo selecciono el bit de la salida de N, que es la que se activa cuando termine de contar el tiempo. Lo selecciono con clic izquierdo y sin soltar, lo arrastro hasta que el software me indique que lo puedo soltar en este punto, ¿sí? Ya cuando se quita el símbolo de prohibición, aquí lo podemos soltar. De esa manera, esta lámpara va a ser controlada por este contacto y este contacto está enlazado a la salida de N de este temporizador. Para el temporizador, pues vamos a necesitar un elemento de control aquí en esta parte al inicio del renglón que nos permita manipular el encendido y apagado de este mismo, ¿verdad? Cuando empieza a contar, cuando se resetea. Recordemos que este tipo de temporizadores, al quitarle el suministro de energía, vuelven a su valor inicial, se resetean, ¿verdad? Y hasta que no se les vuelve a suministrar energía, empiezan nuevamente con el conteo. Entonces, como queremos que el proceso se haga en forma automática, vamos a poner un contacto cerrado, ¿sí? Todavía no indicamos con quién va a estar enlazado, pero sabemos que al iniciar el programa, como es un contacto cerrado, pasa la señal y el timer empieza a contar, ¿sí? Bueno, aquí lo que va a pasar es que cuando terminen de transcurrir estos 8 segundos, este contacto se va a abrir y va a cortar la señal de la lámpara verde, se va a apagar. Al mismo tiempo que esta se apaga, yo quiero que encienda la lámpara amarilla. Por lo tanto, en otro renglón, voy a poner un contacto abierto, otra salida, que va a estar enlazada a la lámpara amarilla, colocamos, cambiamos el nombre, yellow lamp, lámpara amarilla, y aquí para facilitarme las cosas, hago clic sobre el direccionamiento de este contacto, no sobre el símbolo, sino sobre el puro direccionamiento, lo arrastro con el clic izquierdo y me deja copiar, ¿sí? De esta manera ya ya enlacé yo también la salida amarilla con la lámpara amarilla con lo que es la salida del timer. Apaga la lámpara verde, pero prende la amarilla. Y aquí se nos presenta otro problema. Ok, transcurrieron los 8 segundos, se apaga la verde y prende la amarilla, pero también tiene que iniciar el conteo de tiempo de la lámpara amarilla. Para lo cual, cuando se inicie la lámpara amarilla, tiene que encender este conteo de tiempo. Por lo tanto, vamos a utilizar la rama en paralelo. Vamos a colocar esto adentro. Y al mismo tiempo que se inicia la lámpara amarilla, va a iniciar el conteo de un segundo temporizador, el cual aquí lo vamos a nombrar como T4 2.1, que es el tiempo de la lámpara amarilla, el cual dijimos que tendría una duración de 4 segundos, por lo tanto capturamos 40. Sí. Transcurridos estos 4 segundos, me tiene que apagar la lámpara amarilla. Termina de contar este timer, se abre este contacto para apagar la lámpara verde, el cierra este otro que está enlazado a la misma salida para encender la lámpara amarilla y desviamos una señal en esta línea paralela para encender este temporizador. Entonces, cuando se encienda la lámpara, se enciende el timer, empiezan a contar los 4 segundos. ¿Qué es lo que va a pasar?
que solamente necesito cortarle la señal a esto al transcurrir esos 4 segundos. ¿Cómo lo haremos? Con un contacto normalmente cerrado, antes de la lámpara amarilla. ¿Sí? Cuando se inicie, este va a permitir el paso hasta la lámpara y hacia el timer. Y en este caso, tendríamos que poner T4, 2.1, diagonal, DN, para indicarle que es la salida. Cuando este timer termine de contar, abre este contacto y la lámpara amarilla se apaga. ¿Sí? Y el timer va a permanecer activo. ¿Por qué? Porque sigue recibiendo alimentación de esta salida. Entonces, de esta manera, como lo hicimos con el ejemplo anterior de la lámpara verde para accionar la amarilla, se va a hacer para la lámpara roja. Este elemento me va a apagar lo que es la lámpara amarilla, pero me va a encender la lámpara roja. Por lo tanto, en otro renglón, en otro escalón, copiamos esta dirección y me va a encender la lámpara roja. ¿Sí? Me traigo la dirección de la lámpara roja, reetiquetamos, para que encienda la lámpara roja. Pero aquí se me presenta un detalle también, como fue en el caso de la lámpara amarilla, el tiempo que va a durar la lámpara roja para que reinicie el ciclo. Pues de igual forma como lo hicimos con la lámpara amarilla, vamos a hacerlo con la lámpara roja. ¿Sí? Tendremos que utilizar una rama en paralelo y poner la lámpara roja en paralelo con otro timer, que sería el T4 2.2. Y dijimos que iba a tener una duración de 12 segundos, por lo tanto el valor que tengo que capturar es de 120. Una vez que ya está capturado, se activa apaga la lámpara amarilla y se cierra este otro contacto para encender la lámpara roja y encender el temporizador. Transcurridos estos 12 segundos, el proceso se tiene que reiniciar. Entonces, volvemos al principio, este contacto que no tiene direccionamiento, lo vamos a editar y le vamos a poner T4.2.2 diagonal DN. De esta manera, cuando este temporizador termine de contar los 12 segundos que dura la lámpara roja, va a abrir este primer contacto que le corta el suministro al timer 0, y el timer 0 como se reinicia, este contacto vuelve a cerrar encendiendo la lámpara verde, este contacto se va a abrir, por lo tanto este timer se resetea. Como se resetea, este se volvió a cerrar, pero ya no pasa corriente a la lámpara amarilla porque este está abierto, y este que se había cerrado para encender la lámpara roja se va a abrir. O sea, en pocas palabras, vuelve a encender la verde, apaga la amarilla, apaga la roja y vuelve a iniciar todo el proceso. ¿Por qué? Porque este timer controla el encendido del siguiente y este timer controla también el encendido del siguiente timer que vamos a tener. Entonces, es algo que yo le llamo timers en cascada. De esta forma, si tumbas el primer timer, pues se caen todos los demás. Por eso utilizamos la salida del último timer para reiniciar el primero y que me reinicie todo el proceso. ¿Sí? Una vez que ya esté terminado, cambiamos de mi barra de iconos a mi barra de estado, descargamos y lo ponemos a correr. Entonces vemos el funcionamiento. Observe que al transcurrir los 8 segundos, apaga la verde, enciende la amarilla, y cuando pasan los 4, se abre este contacto para que se apague la amarilla y prenda la roja. Y al término de los 12 segundos, reinicia acá en la parte superior donde está el primer contacto y el timer se resetea y vuelve a iniciar todo el proceso completamente. ¿Sí? Esta es una de las formas más sencillas de hacerlo. A lo mejor está algo revuelto en la posición en que acomodamos los contactos, más si eres principiante en esto del área de la automatización con PLC, te puede sacar un poquito de lugar de la jugada, el cómo acomodes, que a lo mejor puedo poner elementos en paralelo también,
el arreglo que se hizo aquí para cortar la lámpara amarilla. ¿Por qué? Porque si esto lo pusiéramos aquí atrás, también me resetea el timer y genera un bucle infinito que de ahí ya no voy a salir. Entonces, es una de las formas sencillas de hacerlo. Como te comentaba, no es la única opción. Vamos a hacer un arreglo de esto para que tú lo puedas ver también cómo va a operar. Lo voy a cambiar así muy rápido. Al final lo dejo para que tú lo analices y ya tú decidas si está bien, está mal, si se hizo más sencillo, ¿verdad? Entonces vamos a mover todo. Comenzamos con... Muy bien. Esta parte de los temporizadores, podemos observar que primero están agregados los temporizadores y después lo que son las salidas que se van a controlar. El proceso se divide, por así decirlo, en dos partes. Una donde vamos haciendo la cascada de los timers. Este timer empieza contando y al terminar cierra este contacto para activar un segundo timer. Cuando este segundo timer termina de contar, cierra este otro contacto para activar este tercer timer. Y este tercer timer al terminar de contar, resetea el primero y pues tumba obviamente todos los demás. ¿Sí? Entonces ahí ese es el proceso de los timers en cascada. Entonces ya arreglamos, por así decirlo, el poner la temporización del proceso. Ahora lo que tenemos que hacer es enlazar esos tiempos con las lámparas, ¿sí? Recordando lo que se había visto en clase con mis estudiantes, eh, habíamos dicho que teníamos también la opción de, para estos timers, que este programa, recordemos que es un simulador del fabricante, no hecho directamente por ellos, pero es un simulador de su software, que es el RC Luis 500 del fabricante Allen Bradley, del grupo Rockwell Automation. eh, Te dan la facilidad de tener varias salidas del timer, ¿verdad? Esto lo podemos ver haciendo clic aquí en el icono, clic derecho y yéndonos a la tabla de datos, lo que habíamos visto ahorita, cambiamos a los timers y aquí podemos ver los bits de estos temporizadores. Aquí está cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí podemos cambiar algunos valores. Y, por ejemplo, la salida de N, que ya me has platicado, esta se activa cuando termina de contar el temporizador. La TT, que se activaba mientras está contando. Y la EN, que dijimos que era prácticamente como un puente, significa enable, que se activa cuando el timer está activado. ¿Sí? Es como un puente que te dice, ok, con este bit sabemos que el timer está activo. Entonces, otra forma de hacerlo es enlazar con las salidas TT. ¿Sí? Nos vamos a traer lo que son las salidas TT para enlazar. ¿Sí? 4.0 diagonal TT, 4.1 diagonal TT, 4.2 diagonal TT. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que mientras el timer 0 esté contando, la lámpara verde se enciende. Mientras el timer 1 esté contando, la lámpara amarilla se enciende. Mientras el timer 2, que es este último, esté contando, la lámpara roja se enciende. Si está en ceros, o sea, no está contando, no recibe señal, la salida TT no se activa.
Y si ya llegó a su tiempo límite, por ejemplo, en este caso de este segundo timer, que son 4 segundos, si llega a los 4 segundos, deja de contar, solamente mientras esté contando. Entonces, de aquí de mitad de programa hacia arriba, es para que los timers se vayan activando por cascada y se reinicien automático. Y de la mitad para abajo lo enlazamos con estas otras salidas que mientras el timer esté contando va a funcionar. Descargamos nuestro programa, una prueba y vemos cómo es prácticamente lo mismo, pero estructurado de otra manera. ¿Sí? A lo mejor por la forma en que está organizado se te hace un poco más sencillo entenderlo, pero lo que les comentaba a los estudiantes es que no todos los fabricantes de PLC te brindan estas otras salidas que se están utilizando aquí, ¿verdad? Normalmente en la mayoría de los PLCs o aplicaciones se dice la salida de un timer y se activa después del tiempo. ¿Sí? No mientras esté contando, no inmediatamente se acabe de activar el timer. Por eso se mostró el tutorial al principio con lo que viene siendo al principio las puras salidas de N, que es la que la mayoría de los PLCs maneja. ¿Sí? En este caso, como nos da esa facilidad, pues también lo podemos organizar de esta manera. Inclusive, pues, opino yo, ¿verdad? Se ve un poco más limpio, se ve más ordenado, más sencillo. Pero cuando no tenemos esto, pues sí tenemos que poner a pensar y a desarrollar nuestra lógica para darle una solución a la problema. ¿Sí? Entonces, aquí está otra manera en que podemos darle la solución a la secuencia de luz. Como te comento, es una secuencia sencilla, son los primeros pasos de programación cuando estás trabajando con PLC. Es una práctica muy sencilla para poner a prueba tus conocimientos adquiridos en la cuestión de los temporizadores. Entonces, ahorita por eso queda de esta manera muy sencilla. Posiblemente, casi seguro, para más adelante vamos a traer otro video tutorial en el cual se te muestre cómo inclusive, por ejemplo, a la luz verde, agregarle destellos para avisarte que ya va a cambiar a la luz amarilla, hacer el otro lado del semáforo para ahora sí elaborar el semáforo de crucero con sus luces destellando, que esté sincronizado, inclusive algo que manejan en los semáforos que le llaman rojo total, que es un pequeño instante de tiempo en la cual ambos semáforos están en rojos, ¿verdad? Esto para garantizar de que pues los, los dos vehículos que van a cruzar estén detenidos y ya que se le dé el turno a uno y ahora sí pasar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la mayoría de los semáforos que nosotros vemos termina el rojo y el verde se prende del otro lado, ¿sí? Entonces, para evitar eso y de que, pues es que todavía me alcancé a cruzar, se hace esto del rojo total, que esto yo lo he estado viendo más que lo están implementando en el centro de la ciudad de Monterrey, en los semáforos, inclusive con los semáforos peatonales para el cruce de personas. Entonces, pues bueno, espero que este video te haya gustado, te sirva de ayuda para resolver tus prácticas de clase y para las personas que no son alumnos míos y que estén también interesados en meterse en lo que es el área de la automatización con PLC, pues también que te sirva, ¿verdad?, para que puedas empezar a desarrollar esa lógica de programación. Entonces, pues por mi parte es todo. Me despido, quedo aquí a la orden, un servidor, el profe Roland Ramírez, y hasta luego.